Buenas tardes, tutor. Mi nombre es Hernando Espinosa Pachón. Escogí el tema de cruzamientos mendelianos para realizar la exposición. Acá presento mi carnet estudiantil. Los objetivos: adquirir conocimientos claros sobre los tipos de cruzamientos mendelianos que existen, cómo cada uno de ellos han utilizado para el desarrollo profesional en la zootecnia. Identificar diferencias y características entre los diferentes tipos de cruzamientos mendelianos y lo que implica en mi desempeño como profesional. A manera de introducción, pues en el año 1865, para gran satisfacción de la actual genética, el monje austriaco Jean Gregorio Mendel desarrolló los principios fundamentales de la heredabilidad que se consigue en cada generación y sus características fundamentales. Hoy en día, pues estos ejemplos y teorías nos permiten garantizar resultados certeros sobre productos y procesos finales. Ahora bien, con estas teorías nos resulta más fácil a nosotros, los futuros profesionales, conseguir mayores características de nuestros cruzamientos y a su vez es el reto individual y profesional de la búsqueda activa de nuevos conocimientos en la genética actual. Este trabajo es la base fundamental de nuestros inicios en la importancia que hoy en día representa la genética en el campo de la zootecnia. Entonces, ¿qué es el cruzamiento? Se denomina a los apareamientos entre dos individuos, razas o especies de diferente sexo. Según la herencia mendeliana podemos encontrar una serie de cruces regulares. Tenemos el cruce monohíbrido, el cruce dihíbrido, el cruce trihíbrido y sí, polihíbridos. De cada uno de estos se pueden aplicar otros cruzamientos como es el cruce de prueba, el retrocruce y el cruce al azar. Aquí en este diagrama vemos que los cruces que tenemos y a estos los que le podemos pues aplicar. Entonces el cruzamiento monohíbrido, ¿qué es? Es el apareamiento entre dos individuos de diferente sexo que difieren de una única característica o carácter, un fenotipo. En este tipo de cruzamiento nos muestra una clara interacción que se puede llegar a conseguir entre dos fenotipos puros y sus productos, en estos pues los hijos, que se pueden llegar a conseguir en un producto final y que al autocruzar esta generación de hijos podemos obtener una segunda generación o un segundo cruce. Pues en este caso, Mendel tomó como ejemplo cruzamiento entre una planta pura que produce semillas amarillas con una planta pura que produce semillas verdes. Se notó que todos los individuos que se producían en la primera generación filial, los hijos, manifestaban el fenotipo color amarillo. Posteriormente, Mendel autocruzó estos individuos, estos hijos que obtuvo del primer cruce, entre sí, obteniendo la segunda generación, y eran plantas que producían semillas amarillas y semillas verdes, a lo cual le daba una proporción fenotípica de 3:1. Esto quería decir que por cada 3 semillas amarillas se obtenía aproximadamente una semilla verde. Entonces, ahí está el ejemplo, pues entonces supongamos que las semillas amarillas tienen el siguiente genotipo. Entonces tienen los homocigotos dominantes y el heterocigoto en el caso de las semillas amarillas. Y las semillas verdes poseen un homocigoto recesivo. Entonces al cruzar en la filial 1, en el cruce 1, entonces se obtenía que genotípicamente el 100% nos daba heterocigotos. Entonces, alelo dominante, alelo recesivo. Y fenotípicamente, pues el 100% de las semillas eran amarillas. Ya cuando se autocruzó estos individuos, este resultado del cruce F1, obtenemos el segundo cruce, la segunda generación. Entonces, que eran los heterocigotos. Que en esto ya en los heterocigotos al cruzarlos, genotípicamente nos daba un cuarto del homocigoto dominante, 2 cuartos, aquí los podemos ver, los 2 cuartos de heterocigoto, y nos daba un cuarto de homocigoto recesivo. Entonces, fenotípicamente nos daba que 3 cuartos de las semillas eran amarillas, y predominaba pues el dominante, y un cuarto era la probabilidad de las semillas verdes. Entonces aquí tenemos el portador o el homocigoto recesivo. Y la proporción fenotípica entonces era 3
A1. Los tipos de cruzamientos monohíbridos tenemos, básicamente son 6 tipos de cruzamiento en estos monohíbridos. El primero es el cruce entre individuos puros dominantes. Entonces aquí tenemos los homocigotos dominantes puros entre los dos. El otro tenemos el cruce de individuos puros dominantes con heterocigotos. Acá tenemos los individuos puros dominantes con el heterocigoto. El tercero es el cruce de individuos puros dominantes con puros recesivos. Aquí tenemos el homocigoto dominante y el homocigoto recesivo. El cuarto cruce es el individuos heterocigotos con heterocigotos. Aquí tenemos los heterocigotos y los heterocigotos. El quinto cruce es de individuos heterocigotos con individuos puros recesivos. Aquí tenemos al cruce heterocigoto. Aquí tenemos a los puros pero homocigotos recesivos. Y el sexto cruce es entre individuos puros recesivos con heterocigotos recesivos. O sea, entre recesivos tenemos ahí el sexto cruce monohíbrido. El cruzamiento de híbrido se da pues entre dos individuos de diferente sexo que difieren de dos caracteres o características, fenotipo. Entonces son dos características. En este tipo de cruzamiento pues nos muestra la clara interacción que se logra entre dos organismos con rasgos y características diferentes, que como producto final logran un cambio en color y forma. Entonces para pues Mendel tuvo un ejemplo, el cruzamiento existente en una planta pura que produce semillas amarillas con forma lisa y una planta pura que produce semillas verdes y con forma rugosa. Vamos a suponer que el fenotipo de color amarillo está condicionado por los genotipos dominantes AA recesivo y AA recesivo, y el fenotipo color verde por el genotipo recesivo AA, y el fenotipo forma lisa está condicionado por los genotipos dominantes BB y BB recesivo, y la forma rugosa de la semilla por el genotipo BB recesivo. Entonces, para obtener el cruce F1 de las plantas de genotipo AA y B de homocigoto dominante, de semillas amarillas con forma lisa, y con la de genotipo AAB, pero en este caso pues semillas verdes en forma rugosa, pero con homocigotos recesivos. Entonces, al realizar el cruce en el cuadro de Punner, obtenemos que 9/16 de las semillas son amarillas y lisas. ¿Por qué? Porque entonces ahí predomina pues los alelos dominantes. Entonces tenemos que 9/16 predominan con los color amarillo y lisas. Tenemos que 3/16, aquí los podemos ver, son amarillas rugosas. Otros 3/16 son verdes lisas y un 16 nos da que es verde rugosa. Entonces la proporción fenotípica nos daría 9/3/3/1 para un total de 16 fenotipos. Entonces nos daría que un cuarto de la proporción, o sea, genotípicamente nos daría que un cuarto de la proporción sería el genotipo dominante, 2/4 de este cruce nos daría que es heterocigoto y un cuarto nos daría que es el homocigoto recesivo. Entonces, el cruce de híbrido es básicamente el producto de dos cruzamientos monohíbridos entre individuos heterocigotos. El cruzamiento trihíbrido básicamente son proporciones de tres cruzamientos monohíbridos. Entonces, el trihíbrido nos da que es heterocigotos AA, BB y DD o CC puede ser. Las proporciones fenotípicas para el trihíbrido pues es de 27, 9, 9, 9, 3, 3, 1 para un total de 64 cigotos. Entonces los tipos posibles de gametos que nos pueden dar pues es 27/64, 9/64 de estos cigotos, 9/64
y para esto, entonces, de ahí salen las proporciones fenotípicas, pues para no ponernos a hacer el cuadro de Punnett. El retrocruce y el cruce de prueba es el cruzamiento que se hace a la progenie obtenida en la F1 o en el cruce 1 con alguno de sus progenitores o individuos que exhiban un genotipo idéntico al de sus progenitores. Ejemplo, entonces una hembra de color negro y homocigota es apareada con un macho blanco. El hijo, o sea, el cruce F1 es retrocruzado con su madre. Se dice que este retrocruce es como para ganar pureza, o sea, es como devolver el cruce para así no perder pureza, sino ganarlo, es como devolver el cruzamiento. Entonces, que acá se dice que tomamos como genotipos parentales NN, que son los alelos dominantes para la hembra, y NN recesivos para el macho. Entonces, en el cruce 1, toda la descendencia será heterocigota, es decir, negra. Si cruzamos estos individuos con la madre, tenemos, o sea, si cruzamos estos individuos del cruce 1 con la madre, tendremos que sería heterocigota de los individuos cruzado por la hembra de alelos pues dominantes, NN dominantes, y en la F2 nos saldría la mitad de la descendencia dominante, homocigota dominante, y la otra mitad nos saldría heterocigota. Lo que podemos decir que pues nos saldría una descendencia, toda la descendencia sería negra. Y el cruce de prueba, dado que siempre el homocigoto dominante tiene el mismo fenotipo que el genotipo heterocigoto. Se requiere de este cruce para distinguirlo genotípicamente. El progenitor en este cruce siempre debe ser pues el homocigoto recesivo y el propósito es para realizar una cruza de prueba es para poder determinar cuántos tipos de gametos diferentes son producidos por un individuo cuyo genotipo se desconoce. Un individuo homocigoto dominante para una característica produciría un solo tipo de gametos y un individuo heterocigoto para una característica produciría dos tipos de gametos con igual frecuencia. La manera de conclusiones tenemos que los cruzamientos mendelianos nos permiten conocer e identificar las características fenotípicas y genotípicas que se producen mediante el cruce de especies. Las leyes del cruzamiento de Mendel han sido de gran importancia en la genética, ya que es la base para la reproducción y mejoramiento genético en las especies de interés zootécnico. Y en las leyes de cruzamiento mendeliano encontramos cruces monohíbridos, dihíbridos, polihíbridos, y de cada uno de estas se puede aplicar el cruce de prueba y el retrocruce. Acá encontramos las referencias y esa es toda la presentación. Muchas gracias, tutor.